Pues, a este webcast TechNet. Muy buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a tratar la sesión de Windows Intune enfocada a que ustedes conozcan un poco de la arquitectura del servicio y adicionalmente las características que brinda, de tal manera que esto se pueda dar usabilidad en las compañías, ¿sí? La idea es que Windows Intune es una solución que ofrece administración y seguridad para los equipos Windows cliente en la nube como tal, ¿sí? Mi nombre es Daniel Vargas, voy a ser el speaker para este webcast en el día de hoy. Mis datos se encuentran en pantalla. Cualquier pregunta, cualquier duda, con el mayor gusto estamos para servirles. También en cuanto a sugerencias, también estamos para servirles, para escucharlas y para poder mejorar. Bien, entonces comencemos como tal. Esta charla, el alcance, vamos a hablar un poco de la introducción de qué es Windows Intune y su arquitectura. Vamos a hablar un poquito también de implementación de cliente y también vamos a hablar con respecto a las características y al final pues unos tips y demos de este tema si el tiempo nos lo permite. Bien, ¿en qué se basa Windows Intune? Windows Intune es, como les decía anteriormente, una solución en la nube que nos permite administración y seguridad para equipos Windows cliente con versiones corporativas. Es decir, Windows XP Professional, estamos hablando de Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise y Windows 7 Professional, Enterprise y Ultimate. ¿Sí? Las versiones corporativas de Windows como tal, ¿sí? En el cual nos ofrece Microsoft un servicio de anti-malware, anti-spyware para proteger nuestros equipos contra las vulnerabilidades que salen día a día. También tenemos la ventaja de poder administrar de forma centralizada las actualizaciones o, como algunos lo conocerán, actualizaciones automáticas. Bueno, así en mi país le dicen actualizaciones automáticas, pero realmente son actualizaciones de Windows y actualizaciones de software Microsoft, que ya estamos hablando de Office, cliente de Link, un ejemplo, entre otras, ¿sí? También contamos con las bondades de poder monitorear nuestros equipos proactivamente, por ejemplo, saber en el caso que esté fallando un equipo, algún error del sistema, falta de espacio en disco, etc. También tenemos nosotros la posibilidad de tener asistencia remota, ¿sí? Hasta el momento, un paréntesis, todas estas características que, digamos, he dicho de Windows Intune y más adelante, ofrecen una ventaja y es la administración de los equipos sin importar dónde estén. Es decir, no necesariamente para poder administrar un equipo Windows cliente corporativo tiene que estar en mi organización. Puede estar también fuera de la organización, que esto lo hace flexible, de tal manera que en el caso, por ejemplo, necesitamos aplicar una política de Windows Firewall o de Endpoint Protection, Windows Intune, adicionalmente a ello, con respecto al monitoreo de las máquinas y poder ofrecer asistencia remota, ¿sí? Que en ese caso pues es otra de las características. También poder tener un inventario de hardware y software que tengo hasta el momento en mis equipos Windows, en mi Windows cliente, ¿sí? Y poder también tener una hoja de vida de los equipos como tal, ¿sí? También tenemos lo que son las políticas de seguridad, como yo les hablaba anteriormente, y a esto pues nos va a ayudar a ofrecer una administración que pueden tomarla los de mesa ayuda, las personas que estén autorizadas a utilizar el servicio o administradores del sistema, sin importar dónde se encuentren, y pueden hacerlo desde un computador que tenga un navegador, ¿sí? Que esté con el complemento Silverlight, en este caso Internet Explorer con Silverlight, ¿sí? Y podemos hacer pues trabajo remoto de la parte de IT a nivel cliente.
Una de las nuevas características en la segunda versión de Windows Intune que actualmente está dispuesta para su servicio de adquisición es el poder implementar software y actualizaciones hacia los equipos que se encuentran registrados sin importar dónde se encuentre. También tenemos lo que es escaneos en demanda en cuanto a la parte de anti-malware, escaneos rápidos y escaneos completos. Y también la posibilidad de mandar a reiniciar remotamente esos equipos que estén matriculados en el servicio. También tenemos otras posibilidades de que los administradores que hasta ahora estén empezando o las personas que se les esté facilitando este servicio y decíamos que pues tengan acceso a la información sin que involucren cambios que ellos hagan por desconocimiento o cambios no autorizados, pues no les daría un acceso. Pero pues hay la forma de poderles darle un acceso de solo lectura para que puedan consultar la información de cómo está configurado el servicio y tener acceso, no sé, un ejemplo, a los reportes, a la inventarización de máquinas, etcétera. También tenemos la posibilidad de hacer un tracking del licenciamiento Microsoft y poder compararlo con el software que tengo instalado en las máquinas con el inventario, ¿sí? A nivel de Microsoft. Podemos integrar lo que son los números de contrato en la consola administrativa. También podemos hacer lo que es un inventario, registrarlo dentro de la base de datos de Windows Intune de las licencias de software de terceros. Como les había dicho, también hay una hoja de vida entre comillas, lo que es un reporte detallado de hardware. Podemos manejar lo que son unos thresholds, unos umbrales, para disparar las alertas y que éstas nos sean notificados a los destinatarios vía correo electrónico. Inclusive, no necesariamente tiene que ser un administrador de Windows Intune para que le llegue una alerta o una notificación. ¿Sí? Con solamente colocar un destinatario autorizado para que le lleguen estas alertas, ya está informado a la persona. Y está también lo del tema de los menús contextuales y tener la posibilidad de hacer drag and drop y copiar y pegar. Hay que tener en cuenta que se soporta para tanto 32 como para 64 bits. Bien, Windows Intune trabaja de la siguiente manera, que es en cuanto a temas de arquitectura. Todas las máquinas se van a reportar por el puerto 80 y 443, conocidos como HTTP y HTTPS, ¿correcto? Ya que los equipos se van a reportar mediante un agente de Windows Intune, que es este servicio, pues para que podamos hacer todas las asistencias remotas, el control remoto del reinicio, las escaneos en demanda, inventarización, etcétera. Todo administrador debe contar con un Windows Live ID, ¿sí? Para poder acceder a la consola administrativa. Lo que, pues digamos, normalmente lo que tendría que hacer es coger con su correo corporativo, entrar al sitio digamos, de Windows Intune. En el caso de que no tenga un Windows Live ID, ahí uno sigue un paso de hacer la inscripción para obtener un Windows Live ID, pues con el correo corporativo, o pues puede uno también con una cuenta Windows Live ID que diga, pues que tenga servicios de correo. Pero lo normal es delegar cuentas que sean con el dominio corporativo de la organización. Ya habíamos dicho que tenemos acceso a esta administración vía Internet Explorer y tenemos que tener complementos de Silverlight. A ello, Windows Intune se encuentra en 3 data centers, de los cuales uno está en las Américas, otro está para Europa y otro pues está para lo que es la zona de Australia, Hong Kong, India y los otros países cercanos a ellos, ¿sí? De manera que pues ofrecen el servicio y también pues se garantiza lo que es la disponibilidad del mismo. Vamos a hablar de las características y pues posteriormente vamos a hablar a los temas de implementación y los tips como tal y la demostración.
Bien, bueno, la demostración como tal, y la implementación, vamos a hablar de 4 pasos. Primero, obtener lo que es la información para preparar la instalación del agente y el software cliente. 2, ya como tal, ya realizar la instalación, el despliegue, la planeación. Tercero, lo que ya es obtener ya los instaladores y posteriormente hacer la ejecución del mismo. Para ello, ¿qué requerimos? Requerimos conectividad a Internet en las máquinas o por lo menos que se les permita el 80 y el 443 a ciertos enlaces ULR y espacios de nombres DNS en el caso que estos usuarios tengan restringido el acceso a Internet. En el sitio web de Windows Intune, en las ayudas, ahí informan claramente cuáles son los sitios que debemos permitir la conectividad. En el caso que pues, los usuarios tengan un entorno restringido de Internet. Bien, tienen que tener como mínimo 500 MHz de CPU, 256 RAM y 200 megas de espacio en disco. Esto está pretendido, digamos, en el caso de Windows XP. Hay que aclarar que estos valores varían, ya digamos en el caso de Windows Vista y Windows 7, pues alineados a los requerimientos recomendados del sistema. Y cabe mencionar que el soporte está sobre versiones corporativas, como habíamos aclarado hace pasados slides. Lo que hacemos es bajar el paquete de instalación del sitio de administración de Windows Intune, ¿sí? Y este pesa aproximadamente unas 16 megas. A ello es un comprimible, es un .zip, que viene un ejecutable y adicionalmente a ello viene con un certificado. Este certificado pues contiene la información para conectarse al servicio con la base de datos de nuestra organización que nos ha sido asignada para su utilización. Perfecto. Entonces ahí está el .zip y ahí está el ejecutable y el certificado pues, que contiene la información específica de nuestra organización para este servicio. Lo que hace cuando ejecutamos el instalador, ¿sí? El agente inicia, verifica las políticas y hace los respectivos despliegues de los agentes. A ellos la máquina debe estar conectada a Internet o por lo menos que se le permita el acceso a los sitios DNS y URLs permitidos para este servicio. ¿Correcto? Hay que aclarar que después de la instalación de este agente va a hacer la descarga inicial, que son 120 megabytes aproximadamente, y dependiendo de eso, el agente va a reportar si pudo instalar los servicios de manera satisfactoria o si hay algo por corregir, que ya en la consola nos lo informará. Pues, por ejemplo, que hay un reinicio pendiente, que no pudo instalar el motor de antivirus, o que no pudo instalar el motor de monitoreo, o no pudo instalar los servicios de asistencia remota de Windows Intune. ¿Sí? Bueno, el reinicio como tal, en caso de requerirlo, pues debemos hacerlo. Y las máquinas en Windows Intune, por tarde, demoran hasta reportarse en hasta 30 minutos. Que ese es el tiempo límite como tal, ¿sí? Que se esperaría, pero pues normalmente una máquina está reportándose menos de 10 minutos, menos de 5 minutos como tal, ¿sí? Y todas las máquinas entran a un grupo en la consola que se llama equipos sin asignar, ¿sí? Que ahí los vamos a encontrar y después los podemos clasificar según cómo lo tengamos administrado. Bien. Dentro de las características de Windows Intune, tenemos lo que es una vista del sistema, ¿sí? Como tal que es un dashboard de cómo se encuentra toda la situación de nuestros Windows clientes en cuanto a actualizaciones, anti-malware, alertas y otras características que están haciendo pues, los reportes desde los equipos que se encuentran matriculados.
También tenemos lo que son las máquinas que se encuentran registradas, las actualizaciones que estamos controlando, que digamos hagamos de cuenta que es igual a WSUS, solamente que lo estamos controlando en la nube, y podemos aprobar y desaprobar actualizaciones que van a ser aplicadas a nuestros equipos de software Microsoft. Adicionalmente tenemos la posibilidad de subir actualizaciones de productos de terceros, ¿sí? También poder hacer escaneos remotos, como habíamos hablado, las alertas, digamos, por ejemplo, que puedo ver una alerta de un equipo que generó un error, o que el usuario solicitó asistencia remota y hay la alerta visible para que pues puedan atender el servicio como tal, el software que ha sido inventariado, las máquinas matriculadas y adicionalmente a ello, pues la parte de despliegue de software si la deseamos hacer con Windows Intune, ¿sí? También tenemos lo que son la parte de administración de licenciamiento de nuestros equipos Windows Cliente, a nivel de Microsoft y de software de terceros, las políticas del servicio, los reportes y la administración. Esta es la consola como tal, ¿sí? Que estamos viendo desde un Internet Explorer 9 con el complemento de Silverlight, ¿sí? Que ya pues los usuarios tendrían acceso por ella por primera vez. Tenemos lo que es la parte de administración, ¿sí? Que ya en este caso ya podemos definir primero las configuraciones por defectos del servicio. Podemos también definir lo que son los destinatarios y las reglas de notificación, que es en el caso para que lleguen las alertas vía correo electrónico. Manejar lo que es el acceso administrativo del servicio, es decir, a qué usuarios le voy a delegar que puedan hacer cambio y que otros usuarios pueden mirar información de los equipos que están matriculados y las configuraciones, pero más no pueden hacer cambios, ¿sí? Y administrar lo que es el espacio ofrecido en la nube para el tema de software de terceros y actualizaciones de software de terceros que queramos implementar desde la nube hacia nuestros equipos sin importar el sitio donde se encuentren estos usuarios finales. Bien, hay tres tipos de administrador en Windows Intune. Tenemos el primero que es el administrador general, ¿sí? Que puede administrar el servicio de Windows Intune, así como puede tener acceso al portal de Online Services de Microsoft, ¿sí? De tal manera que pues puede ver su facturación, la información de los contactos administrativos, los contactos de facturación, también puede ver, digamos, el tema de cuando va a adquirir más sillas para que estos equipos puedan ser matriculados a este servicio, etcétera. Tenemos lo que es el administrador del servicio, que puede administrar el servicio más no acceder a la consola de Microsoft Online Services como tal. Y tenemos lo que es el administrador de solo lectura, que no puede hacer cambios, pero puede ver datos, ejecutar reportes y pues bajar el software de Windows Intune cliente. ¿Sí? De tal manera que, digamos, por ejemplo, yo asigno personas que están encargadas de la implementación de Windows Intune de forma manual en el caso de que los equipos no se hayan tenido una reinstalación o en el caso de cuando llegue un equipo nuevo a la organización. ¿Sí? Y pues ya hay una persona delegada para esa tarea y pues no tener que contactar al administrador con posibilidad que haga cambios para que pues haga la instalación del servicio, ¿sí? La idea se trata pues de utilizar estos roles para hacer la delegación administrativa. Ahora, hay que tener en cuenta, si yo deseo hacer una implementación masiva de Windows Intune, yo lo puedo hacer vía directorio activo por políticas de grupo. De tal manera, lo que uno tiene que hacer es seguir unas instrucciones que están prescritas en la ayuda de Windows Intune en línea en el sitio de Microsoft, ¿sí? Pero en pocas palabras, lo que tiene que hacer el usuario para poderlo implementar en su dominio, entre comillas, sería de la siguiente manera.
tiene que bajar el software de instalación. A esto tiene que descomprimir ese .zip y descomprimir también el instalador ejecutable. Ese instalador ejecutable viene comprimido dos instaladores, uno para 32 y uno para 64 bits, el cual estos nombres deben respetarse y deben dejarse en una ubicación que sea accesible al momento de aplicar la política y debe estar en conjunto con el certificado de Windows Intune, ¿sí? Para que se puedan registrar correctamente en el servicio. A eso se crea la política, se dicen los parámetros a través de vía script, y la próxima vez que inicien las máquinas va a realizar la instalación del agente y ya después las máquinas se van a encargar de descargar los instaladores de los servicios de Windows Intune en base a la política. Hay un dato como para que lo tengamos en cuenta para hacer esta implementación masiva en el apt directory. Bien, continuamos con la parte en la consola de los grupos, ¿cierto? En los grupos podemos clasificarlos de tal manera, dependiendo por departamento, por sede física, etcétera, para poder tener una administración y aplicar las respectivas políticas de actualizaciones, de endpoint, también a nivel de firewall, etcétera. ¿Sí? A ello hay dos grupos que digamos por defecto, todas las máquinas y equipos sin asignar. Recordemos que el de sin asignar, ahí se matriculan las máquinas por primera vez. Bien, podemos encontrar los equipos por defecto en ambos grupos, aunque digamos ya si listamos todos los equipos en todos los computadores, podemos verlos sin importar en el grupo donde los hayamos asignados, ¿sí? Y también, si aplico configuraciones a un grupo y ese grupo también contiene subgrupos, pues van a aplicarse en estas configuraciones, se heredan como tal, ¿sí? A nivel de Endpoint Protection, se tiene por defecto que el escaneo se lleva diariamente a las 2 de la mañana, el escaneo rápido. Dicha configuración podemos hacer cambio. También podemos ejecutar escaneos completos, definir cuáles son los tipos de archivos y folders a escanear. Podemos que las máquinas soliciten las firmas de antivirus, anti-malware que diga, en este caso la de Check for Definitions, ¿sí? Habilitar, digamos, Windows Intune Endpoint Protection en las máquinas, habilitar lo que es la protección en tiempo real, que eso sí es muy importante, hacer seguimiento a los equipos que hayan tenido inconvenientes con software malicioso, y poder unirse a Spynet y seleccionar el tipo de membresía en el caso que, digamos, deseamos utilizar este servicio pues para cooperar con el tema de anti-malware. En cuanto a las alertas, vamos a encontrar alertas a nivel de anti-malware, endpoint protection, monitoreo, notificaciones, políticas, asistencia remota, que era lo que les hablaba, que ahí llegan las peticiones de los usuarios que piden ayuda, sistema y actualizaciones. Ahí vamos a encontrar tres tipos de alertas en cuanto a severidad: una informativa, una de advertencia y una crítica. En cuanto a la parte de actualización y implementación de software, ¿sí? A nivel de, primero, de actualizaciones Microsoft, tenemos la posibilidad de hacer implementación de actualizaciones de vía automática y también vía manual, pero a ello, digamos, por ejemplo, si queremos aplicar una actualización, no sé, de un Service Pack o una actualización recomendada, ¿sí? Podemos aprobarla y las máquinas podrían recibirla la próxima vez que tenga su horario de descarga e instalación. Digamos, ejemplo, todos los viernes a las 2 de la mañana se realizan descargas e instalación de actualizaciones, ¿sí? En base pues, a las políticas si las cumplen las máquinas.
También, similar a WSUS, podemos aprobar estas actualizaciones primero a un grupo de equipos que tengamos de pruebas y desarrollo antes de liberarlas, y después podemos liberarlas por cada grupo que tengamos creado en Windows Intune, ¿sí? O podemos liberarlas a nivel general, según acorde con la política de despliegue de actualizaciones en la organización. También tenemos lo que son las actualizaciones de software de terceros, ¿sí? Que en este caso tenemos la posibilidad de hacer un despliegue manual o podemos hacer un despliegue automatizado vía Windows Intune, en el cual nosotros subimos la actualización a Windows Intune de ese software que queremos desplegar, y en base a la política y a los grupos de equipos que les asigne aplicar la política de actualización de este software de terceros, lo hará en la próxima fecha de actualización, ¿sí? Día y hora, ¿sí? Y pasaría lo mismo con el despliegue de software, que tenemos el manual y tenemos de forma automatizada, en el caso de Windows Intune, poder subir los softwares que queramos desplegar y podemos manejar reglas dependiendo de la versión del sistema operativo que tenga y su arquitectura. ¿Esto cómo funciona? La siguiente manera. El servicio de Windows Intune pregunta a Microsoft Update si tengo nuevas actualizaciones. ¿Correcto? Esto al igual lo harán las máquinas directamente a Windows Intune, ¿sí? Ya después de ello, va a verificar si estas actualizaciones son aprobadas para su implementación. Si son aprobadas, el equipo va a hacer la descarga de las actualizaciones, ¿sí? Y va a reportar un estatus si instaló o no pudo instalar y cuál fue el motivo de por qué no se pudo instalar. Cuando estamos trabajando con actualizaciones de terceros, de software de terceros, estas actualizaciones deben soportar que puedan ser desplegadas sin interacción del usuario, es decir, que se puedan instalar en segundo plano, ¿sí? De tal manera que pues, el usuario no sepa lo que se esté llevando a cabo, ¿sí? Si las actualizaciones de terceros no soportan instalación silenciosa, no es posible desplegarla a través de este servicio, ¿sí? Entonces, uno sube la actualización como tal, los archivos, y pues hace uno el proceso siguiendo las instrucciones del wizard. En cuanto a la parte de administración de software, tenemos lo que es el software que es detectado y el software que es administrado dentro de nuestras organizaciones, ¿sí? A ello, este servicio de detección de software e inventarización se basa en un servicio que es el Microsoft Access Inventory Services, ¿sí? Que dicho componente pertenece a un servicio, a un programa por suscripción que es el Microsoft Desktop Optimization Pack, ¿sí? De tal manera que esto podemos contarlo en Windows Intune para poder saber el nombre del software, cuántas instalaciones yo tengo. Tengamos en cuenta que cada instancia que esté ejecutando por equipo es una licencia, pues por lo general, quién lo publica, es decir, quién es el fabricante de este software, y la categoría, este software es de productividad, este software es de utilidades, etcétera, etcétera. De tal manera que podamos sacar un consolidado a través de el ámbito de reportes de la consola de Windows Intune. Bien. En cuanto a políticas. En las políticas podemos decidir cómo funciona este servicio a todas las máquinas que estén matriculadas y estemos administrando. Estas políticas primero se crean y después se tienen que vincular a los grupos de equipos que tengamos organizados. También lo que se hacen en tener en cuenta, todas estas políticas se distribuyen como actualizaciones a todos los equipos que estemos administrando, y en el caso de que hayan conflictos de
políticas son manejadas, estos conflictos, mediante la jerarquía y los tiempos en cuanto se crearon estas políticas, ¿sí? Es decir, en el caso, por ejemplo, que hay una política en conflicto con otra en el mismo ámbito, en este caso pues va a ganar la más reciente en estos casos. Entonces, un ejemplo, yo tengo una política general que se llama política 1 y tengo otra política que se llama política 2 en un contenedor llamado test. En ese caso, por jerarquía, va a ganar la 2. Pero sin embargo, si yo tengo la política 3, ¿cierto? En el mismo contenedor, va a ganar la última política que se haya creado. ¿Correcto? Sin olvidar, las políticas de grupo van a tener precedencia, ¿correcto? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Para que evitemos como tal conflictos en las configuraciones que hagamos de Windows Intune, como dice en el slide. En cuanto al ámbito de reportes, podemos ver el reporte de las actualizaciones de los equipos. Por ejemplo, así como en WSUS podemos ver actualización. Puedo saber esa actualización, a qué equipos la necesita, qué equipos ya la instaló y en qué equipos falló la actualización. Puedo saber el software que tengo implementado en mis máquinas, la hoja de vida de los equipos. Ejemplo, con su marca, modelo, serie, características de hardware, entre otros datos que son necesarios, ¿sí? Y el reporte de compras de licenciamiento y también los reportes de instalación como tal. Dichos reportes podemos exportarlos en un formato separados por comas, en un CSV, y podemos tener acceso vía Excel utilizando la función de importar datos, ¿sí? Que se importa como un archivo por comas y podemos ya interpretarlo en esta hoja de cálculo. A ello podemos tratar de utilizar lo que es el Power Pivot o el Pivot Viewer de Microsoft para poder hacer el análisis de estos reportes. También podemos hacer filtrados dentro de los reportes, que esto es muy importante, ¿sí? Pues para poder hacer estadística o poder buscar un dato en particular. Esto es como tal lo que los usuarios van a interactuar en el caso que necesiten acceder a un antivirus para una revisión en demanda o para uno forzar las actualizaciones y políticas y software a desplegar o en este caso para solicitar lo que llaman la asistencia remota. Inclusive en las políticas de Windows Intune podemos agregar el nombre de la compañía, los datos de contacto de la mesa de ayuda con fines de que cuando accedan al icono, pues puedan, digamos, por ejemplo, si el usuario quiere llamar a la mesa de ayuda, pues perfectamente puede encontrar los datos en esa interfaz. Bien, en cuanto al tema de asistencia remota, ¿sí? Fin a fin, ¿sí? Que es una de las características muy interesantes de Windows Intune, ¿sí? El cual el usuario va a inicio, Windows Intune Center, asistencia remota, al administrador, él revisa en las alertas, ¿sí? Y a eso, pues si yo tengo programadas las notificaciones, pues también me va a llegar la notificación. Para tal manera, le asigno el soporte a la persona en el caso que tenga varios y atiende el usuario en apuros, en este caso, para, pues, mediante el servicio de Windows Intune Services, ¿sí? Gracias a la herramienta Microsoft AC Assist, que le va a permitir compartir su escritorio o el programa en apuros. También hay un chat, también tenemos la posibilidad de transferencia de archivos y poder también lo que es hacer un reinicio de la máquina remoto y la próxima vez que el usuario ingrese a la sesión se va a reconectar automáticamente a las sesiones de asistencias remotas. ¿Ok? ¿Cómo configuramos esas notificaciones? Primero creamos el destinatario, si es necesario, es decir, el buzón,
caso, digamos, por ejemplo, en la plataforma correo, por ejemplo, Exchange Server o Exchange Online, ¿sí? Y una vez tengamos claro el destinatario, vamos al panel de administración, buscamos las reglas de notificación y hacemos clic a las solicitudes de asistencia remota. Y ahí seleccionamos los destinatarios. Obviamente, si yo ya tengo el destinatario, pues en este caso solamente basta con registrarlo, ¿sí? Ya a ello, cuando se dispare la alerta, le va a llegar el correo electrónico a ese usuario, ¿sí? A ese usuario que tiene derecho a tener conocimiento de las notificaciones. Bien, en cuanto a las tareas remotas, acordémonos, revisiones rápidas y completas de antivirus a los equipos, actualizar firma de antivirus y reiniciar la máquina vía remota. La idea es que estas tareas remotas, en la esquina inferior derecha, se van a ver cuántas tareas remotas se están ejecutando en progreso, ¿sí? Y podemos ver que estas tareas pueden arrancar de forma inmediata o pueden estar en cola hasta 7 días desde el momento que yo la solicite, ¿sí? Y pues podemos saber si esta tarea está en cola, ejecutándose, completó o falló. Bien. Bueno, nos sobra otra vez hablar del Windows Intune Client Center, que pues ahí el usuario puede verificar actualizaciones del servicio de Windows Intune, acceder a la consola de antivirus cliente y solicitar las asistencias remotas. Y ver la información de contacto de Helpdesk. Si nosotros involucramos los datos en la política general de Windows Intune. Bien, vamos a hacer una pequeña demostración. Esta demostración ya tenemos implementado Windows Intune como tal, ¿cierto? En dos máquinas virtuales. La primera es una máquina virtual de Windows XP y la otra es una máquina virtual de Windows 7 Enterprise. Bueno, antes de que arranquemos con la demostración, un dato interesante, teniendo en cuenta la parte de Enterprise. Si yo dispongo, digamos, una versión corporativa soportada por Windows Intune, ¿correcto? Mientras yo mantenga la suscripción, yo tengo los derechos de actualización a Windows 7 Enterprise, de tal manera que podamos tener un entorno unificado de Windows cliente, ¿sí? Que es importante pues para que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Entonces, permítame un momento por favor, voy a compartir mi browser. Bien, tenemos acá en este momento mi navegador, es un Internet Explorer 9 con Silverlight, la última versión, si no estoy mal la 5. Y a esto vemos primero lo que es el ámbito de información general del sistema, lo que es el dashboard general. Mis equipos están con protección, no tiene problemas a la gente, ningún software tiene problemas en cuanto a despliegue, las directivas están pudiendo ser aplicadas correctamente y pero en ese momento yo tengo 136 actualizaciones para aprobar en las máquinas. ¿Ok? Tenemos lo que es el ámbito de administración, que él comentaba en medio de la presentación. Entonces en ese momento está cargando. También el espacio que nos brinda el almacenamiento en la nube, ¿sí? Para el despliegue de software y actualizaciones de terceros. También lo que son las configuraciones de actualización, de qué productos vamos a actualizar en Windows Intune hacia los equipos cliente, ¿correcto? Las alertas y notificaciones, por ejemplo, en el caso de las asistencias remotas, que era lo que les explicaba, que podemos configurar a quienes podemos disparar las alertas. En sí podemos, primero, habilitar que estas alertas, entre comillas, entren en funcionamiento, ¿sí? Y a ello, pues ya después podemos ya asignar los designatarios autorizados para estas
alertas y notificaciones. Podemos hacer lo que son reglas de notificación, ¿sí? Que esto también es muy importante para que estas alertas podamos definirle los respectivos destinatarios. También lo que son los administradores del servicio, como tal, quienes tendrían derecho a administrarlo, y la administración general del servicio, que son las personas que pueden tratar de acceder a la consola de online services como tal, que en este caso sería la cuenta con que estamos utilizando para demostración, que pues puede tener acceso a la consola de online services y también a la administración de Windows Intune. También la posibilidad de descargar el software cliente. Pueden ustedes hacer uso del trial, que son 30 días, calendario, desde la página de Microsoft, y ustedes pueden probar con 25 sillas en ese caso. Si ustedes quieren mantener la configuración de su entorno de evaluación ya para que entre realmente en producción y adquieran las sillas, ustedes pueden hacer conversión mientras estén dentro del periodo de gracia de conversión, ¿correcto? Durante el periodo de la evaluación. Aquí informan las instrucciones de que les comentaba, cómo hacerlo de forma manual, que es simplemente descomprimirlo y ejecutar el exe en conjunto con el certificado que deben estar en la misma ubicación, o hacer una implementación vía directiva de grupo o utilizando Microsoft System Center Configuration Manager o vía script también. Y el uso de almacenamiento como tal en la nube en el caso de alojar software y actualizaciones de software de terceros. Bien, tenemos lo que son los equipos que tenemos registrados en el servicio. Recordemos que hay dos default containers, todos los equipos y equipos sin asignar. Entonces, fíjense que acá tengo por cada grupo, así como en WSUS, un dashboard para ver lo que son las alertas de estos equipos en especial. Aquí en equipos, dentro del grupo como tal, podemos ver el nombre, el sistema operativo y el último estado. Entonces, en este caso, por ejemplo, este equipo con Windows XP requiere 91 actualizaciones y 4 instalaciones pendientes de actualización. Y en el Windows 7 virtual tenemos lo que son las, digamos, por ejemplo, 44 actualizaciones por aprobar. También no olvidemos las tareas remotas, como les decía, podemos ejecutar un examen completo o rápido. Vamos a decirle un examen completo y posterior a eso vamos a mostrar mi máquina virtual Windows 7, ¿correcto? También tenemos lo que son las actualizaciones para probarlas, así como en WSUS, ¿correcto? Que podemos ver las actualizaciones críticas de seguridad. Tenemos lo que son las de definición, ¿sí? También lo que son los Service Pack, entre otros. También tenemos lo que es el tema de Endpoint Protection, que podemos ver de forma centralizada los malwares que están en mi organización con los equipos Windows Cliente y de alguna otra manera me van a decir el grado de severidad y en este caso pues poderle hacer un seguimiento al caso urgente. Tenemos lo que son las alertas, ¿sí? En este momento yo voy a hacer solicitud de una asistencia remota, ¿sí? Entonces yo voy a hacerla desde mi Windows 7 y en estos momentos pues posterior voy a mostrar la consola de Windows Intune a nivel de cliente, ¿sí? Entonces ya hice esto, ya les indico posteriormente cómo lo deben hacer. Vamos a darle un tiempo para que lo realice. Tenemos lo que es la parte de software, que en este caso es el software detectado, ¿sí? Software que está instalado en mis máquinas. Y el software administrado, que es el software que yo voy a desplegar en mis equipos a través de Windows Intune desde la nube, sin importar dónde se encuentre.
También la parte de licencias, que podemos involucrar contratos de Microsoft y podemos también involucrar contratos de software de terceros, ¿correcto? En este caso, pues yo puedo tener la integración de todos los contratos de licenciamiento a través de esta consola Microsoft como tal. Las directivas, que como tal nos sirven para poder configurar este servicio. Podemos crear directivas a nivel de firewall, podemos crear directivas a través de cómo va a funcionar el Windows Intune Center, ¿sí? De tal manera que podamos colocar los datos de contacto de la mesa de ayuda en la opción que van a tener acceso a los usuarios de sus Windows cliente. Y sin olvidar la forma como voy a decidir el funcionamiento de los agentes de Windows Intune. ¿Correcto? De tal manera que yo puedo habilitar en los equipos el servicio de antivirus o en el caso que no lo quiera habilitar de forma explícita, si yo tengo otro proveedor, eso es respetable, ¿sí? O proteger los equipos que pues no cuenten con ninguna protección, de tal manera que pues estén siempre protegidos y pues jamás estén vulnerables. Poder manejar lo que digamos, crear puntos de restauración del sistema antes de hacer cambios para mitigar un malware, todo el tema de los análisis, las acciones, los excluidos, procesos excluidos, archivos excluidos, tipos de extensiones excluidas y el tema de las actualizaciones que también podemos configurar el día, la hora o si van a ser todos los días a una hora y el tema de los reinicios y el control del ancho de banda. Hay que aclarar que el contenedor de nuestras actualizaciones y el software que despleguemos van a estar en la nube, ¿sí? A esto hay que tener en cuenta un servicio de proxy con caché, de tal manera que el primer equipo que haga la descarga del contenido ya se encuentra en la caché, de tal manera que los equipos se dirijan a la caché del proxy que se tenga en la organización y no tengan que volver a descargar la actualización nuevamente. Esto ayuda bastante, bueno, en el caso de, por ejemplo, de poder tener acceso a estas actualizaciones desde cualquier parte, pero si nuestros equipos físicos dentro de nuestras locaciones físicas, ¿sí? Pues sí hay que manejar un proxy de manera recomendada con caché. En Microsoft hay artículos explican cómo habilitar el proxy de contenidos con Windows Intune, que es lo que debemos tener en cuenta en el caso de ISA Server, Microsoft Tree Management Gateway, inclusive en firewall de terceros. En el blog de Windows Intune podemos encontrar esa respectiva ayuda. Tenemos también los informes y el tema de administración, que era inicialmente donde nos encontrábamos. Al igual que en WSUS tenemos lo que son las reglas de aprobación automática, ¿correcto? De tal manera que podamos autoprobar ciertas actualizaciones. Lo ideal es que nosotros hagamos un proceso de liberación de actualizaciones. Miremos la actualización, de qué se trata, luego después hacemos una prueba en un grupo de equipos que estén designados para ello y después se libera gradualmente en las máquinas, que sería, digamos, como la mejor práctica. ¿Sí? Hay algunas que sí hay que implementar, digamos, lo que son las de seguridad, que son las necesarias en este caso, que son las más importantes y las críticas, que pues esas ninguna duda deberíamos tener, pues digamos, según mi perspectiva personal, porque eso es importante, las actualizaciones de seguridad. Bien, vamos a ver qué pasó con la asistencia remota. Ya está la asistencia remota en curso. Esta asistencia remota, permítame un momento, yo voy a tomar control de la máquina virtual. Sí, permítame un segundo. A ver, vamos a tomar control. De todo el escritorio.
Bien, tengo lo que es en este XP que hice la solicitud, voy a prestar el servicio de asistencia remota para que ustedes vean cómo está funcionando. Bien, permítanme un segundo. Voy a abrir otra vez mi navegador. Desconozco pues lo que pasó ahí en este respectivo instante. Permítame un segundo, por favor. Voy a volver a loguear a la consola de Windows Intune. Permítame un segundo mientras yo ingreso mis respectivas credenciales. Bien, permítame un segundo, estoy teniendo un delay en las virtuales, no sé, desconozco la razón. Esto puede tomar unos minutos como tal. Bien, ok. Manage.microsoft.com, que es la página a la cual debemos tener acceso a la consola de Windows Intune. A esto me va a pedir mis credenciales de Windows Live ID. ¿Sí? Bien, en este caso voy a ingresar a las credenciales de Windows Live ID en este momento. Bien. Esperemos mientras carga. Está cargando, debemos esperar unos instantes. Voy a descongelar mi pantalla para que ya podamos ver lo que estamos realizando. Ahí está ya redireccionando como tal. Esta es la máquina en la cual yo le hice la solicitud de asistencia remota, este Windows 7. Los usuarios normalmente lo que tienen que hacer es acceder al menú inicio, todos los programas, Windows Intune Center. Al igual pues va a tener acceso acá al Windows Intune Endpoint Protection, directamente también los usuarios. En este caso, acá el usuario va a solicitar en la tercera opción Microsoft AC Assist solicitar asistencia remota, el cual al administrador que tenemos en la máquina Windows XP, sí que también esta es una máquina que está siendo administrada, sí, que pues vamos a tener acceso a la respectiva consola en estos momentos. Bien, entonces en este caso vamos a ir a las alertas. Fíjense que en el dashboard me dice acá alertas por tipo. Estoy teniendo una crítica de asistencia remota a las 14:50. Entonces, vamos a entrar acá. Y vamos a decir aprobar solicitud e iniciar la asistencia remota. Entonces vamos a aceptar nuevamente. Vamos a esperar un minuto para que haga el enlace con Microsoft Assist y para poder saber lo que está en problemas el equipo. Que esa es como la demo que quiero mostrarles. Bien, entre otras cosas, bueno, tenemos unos instantes mientras hace la respectiva conectividad. Entonces ahí me pide un nombre para mostrar, en este caso yo ingreso a Daniel Vargas. Esto toma un tiempo mientras carga la consola de soporte para que pueda ser prestado al equipo en apuros. Y aquí en cualquier momento va a salir el Microsoft AC Assist ya del lado del cliente. ¿Ok? Bien. Mientras va saliendo, nos vamos a devolver a la presentación para terminar unos slides, ¿sí? Ya para finalizar. Voy a ser muy breve en este caso. Bien.
En cuanto a los tips, hay que tener en cuenta que cuando estemos haciendo implementación de Windows Intune hay unas tasas. En ese caso, en promedio puede llevar hasta 125 megabytes por equipo la instalación, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta los espacios que pueden ocupar la descarga, actualizaciones, así como service packs, ¿sí? De tal manera que pues, se haga un escenario para planear las instalaciones por día en cuantos equipos, dependiendo pues el día y la hora que tengamos programada, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el uso de políticas en Windows Intune del manejo del ancho de banda durante las horas de trabajo. Hay una política que es el BITS, el Background Intelligent Transport Services, que permite descargar las actualizaciones en segundo plano, en horas de trabajo, sin afectar el ancho de banda de los usuarios, ¿sí? De las cosas que realmente necesitan el ancho de banda para sus aplicaciones o sus otras tareas en cuestión. Lo que les decía, reitero, hay que hacer un grupo de desarrollo y primero desplegar las actualizaciones y posterior hacer la aplicación gradual. Realizar lo que son reglas de detección, ¿sí? En el caso de las actualizaciones de software, sobre todo los software que despleguemos a través de Windows Intune, para evitar descargas e instalaciones innecesarias. Es decir, ejemplo, quiero que un software tal, un lector de archivos especial, se instale en los Windows 7 con arquitectura de 64, un ejemplo, para que no sea distribuido en las otras máquinas. Un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, digamos, sencillo, por decirlo de esta manera. Desplegar las actualizaciones basadas en software, Microsoft como no Microsoft, que sean manejadas por Windows Intune. Administrar el espacio almacenado y otorgado durante la suscripción. Igual en el caso que requeramos más espacio, podemos comprarlo. Y checar las opciones de actualizaciones automáticas en cuanto a las opciones que establezcamos. Estrategias de implementación. Habíamos hablado de que esas estrategias de implementación tienen que ver con los grupos de equipos, como los vaya a crear y los vaya a ubicar o sectorizar. De tal manera que estos les podamos aplicar las políticas de forma granular. Entonces vamos a hacer mediante localización geográfica, basada en departamentos, basado en hardware, ¿sí? Basado también, digamos, en una arquitectura híbrida de grupos, es decir, por ejemplo, que pueda organizar los grupos por sede geográfica y a estos estén discriminados por subgrupos de departamentos y a estos que estén discriminados por modelos de máquinas o si es físicas o virtuales, etcétera. Y también en cuanto a nivel de software, que también creemos grupos con respecto a los tipos de software o a los programas que son, digamos, por ejemplo, un lector de PDF, de comunicaciones unificadas, suite de ofimática, etcétera, ¿sí? Y también aplicaría para los grupos por tipo de aplicativos, ¿sí? También las reglas de aprobación automática, en este caso, se recomienda, digamos, las críticas y las de seguridad que son primordiales, pero ya las otras ya requeriríamos aprobarlas. Por ejemplo, las actualizaciones recomendadas, las de los service packs, que eso sí tienen que pasar por un proceso de evaluación. En cuanto al tema de políticas de firewall y de proxy, como les decía, en proxy hay ciertas configuraciones que debemos hacer. En el blog y en la ayuda de Windows Intune hablan de ello en mayor información. Inclusive ejemplifican con ISA Server y con TMG y con firewall de terceros, proxies de terceros. Y adicionalmente a ello, hay que tener en cuenta que en los equipos donde no permitamos internet, pues se deben hacer las respectivas excepciones a los nombres de dominio DNS, ¿sí? Son 19 dominios requeridos que van a tener acceso a los clientes que se encuentren matriculados para que se puedan reportar, puedan hacer los despliegues y hacer las actualizaciones. Y hacer lo que son las tareas remotas y asistencias remotas también, por supuesto.
Bien, en ese caso nosotros podemos implementar Windows Intune dentro de una imagen, ¿cierto? ¿Esto cómo funciona? A los equipos, cuando se está elaborando la imagen, hay que entrar a través del modo sysprep vía auditoría, ¿sí? Se hace lo que es la copia de los instaladores de Windows Intune. Posteriormente a ello, en el script, en las carpetas de Windows, hay que agregar las líneas de Windows Intune enroll pending en la llave de registro y adicionalmente a ello ejecutar el Windows Intune setup.exe con el parámetro prepare enroll, de tal manera que en el primer arranque pues haga el enroll de las máquinas. Y ya después sellamos la imagen con sysprep generalize OOB experience shutdown, ¿sí? De tal manera que en el próximo encendido de la máquina ya debemos arrancar con el gestor de imágenes, ejemplo, el gestor de imágenes de Microsoft. En este caso ya utilizaríamos WDS, NDT o de forma manual con ImageX a través de Wipe, etcétera. Y ya después en los equipos de destino, cuando aplicamos la imagen, Windows 7 arranca. Recordemos que tenemos derechos de actualización durante el tiempo que estemos suscritos al servicio a Windows 7 Enterprise y a ello pues va a ejecutar el proceso y va a hacer el enrolamiento de una vez a Windows Intune. En caso de no poderlo hacer, va a tratar cada hora hasta 30 días desde la fecha que se aplicó la imagen o hasta que sea exitosa el enroll de estos equipos. Bien, voy a comprobar qué pasó con las máquinas. Voy a compartir los escritorios nuevamente. Permítanme un segundo, por favor, ya para finalizar. Vamos a compartir toda la pantalla y vean que la máquina Windows 7 ya está pidiendo. Bueno, ¿vamos a compartir el escritorio o vamos a compartir un programa? Bien, vamos a compartir un escritorio. Vean que ya está compartiendo el escritorio. Si yo voy a entrar, no sé, a esta carpeta y no encuentro el archivo y le pido ayuda o cómo recupero mi archivo, no sé, por versiones previas, un ejemplo, pues ya el técnico, salió una pantalla azul. Bueno, en este caso no importa, pues la idea era pues mostrar como tal el tema de la asistencia remota, pero pues esta pantalla azul pues se me salió la verdad de las manos ya finalizando. Pero la idea era mostrarles el concepto como tal, ¿sí? La aplicabilidad, en este caso solicitar el control remoto, el usuario solicita el control remoto, lo aprueba y ya en este caso pues ya está dispuesto a prestar el soporte. Bueno, me encantaría poder continuar, pero bueno, ya estamos pasados de 8 minutos y respetamos pues su tiempo. Pues a todos ustedes les damos mil gracias por haber asistido a la presentación. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier sugerencia, pueden hacerla a través de los datos de contacto y con el mayor gusto estamos para colaborarles. Ante todo, muchas gracias a todos, a Tecnet por la oportunidad, a ustedes por la paciencia y por escuchar y por compartir el conocimiento y hasta una nueva próxima oportunidad. Andrés, muchísimas gracias por tu colaboración en el día de hoy. A todos ustedes, feliz día, hasta luego y que estén bien.